buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla. Ya empezamos esta última semana de campaña electoral antes de las elecciones municipales del 28 de mayo de este domingo y vamos a centrar estos dos programas que nos quedan en desglosar ya lo que se ha presentado por parte de diversas formaciones políticas y es ese programa electoral. Y vamos a hablarlo un poquito en bloques. Nos hubiese gustado realizar un debate electoral con los partidos políticos dentro de las posibilidades que tenemos. No ha podido ser así, entonces pues con la disponibilidad que ha habido, también con la voluntad, pues vamos a entrevistar a algunos de los candidatos de nuevo. Ya lo hicimos recientemente, pero ahora sí con el programa electoral sobre la mesa, también con el poquito tiempo que tenemos, pero resumidamente hablaremos pues de diversas materias como economía y empleo, medio ambiente, transporte, turismo, educación y diversos temas. Así que a ver si da tiempo para resumirlo. Y ahora tenemos como primer invitado de la noche, al candidato de Somos Melilla, Amin Azmani. Así que primero vamos a darle la buena noche, gracias por estar con nosotros. Un placer, aquí por dedicar estamos. estos minutos que sabemos que, bueno, pues hay muchísimo trabajo de por medio, muchísimas noticias también, pero para hablar de esta campaña también en cuanto a medidas, pues quería preguntar, y ya pues para desglosar ese programa electoral por parte del cabeza de lista de Somos Melilla, vamos a empezar por economía y empleo. Ya comentó recientemente pues una medida de formación a unas 3.000 personas o más de 3.000 personas. Vamos a empezar por ese bloque. Bueno, nosotros, el programa electoral que hace Somos Melilla no es un programa que sale de la chistera, ni de un cajón, ni de un despacho encerrados en un despacho, sino que llevamos años reuniéndonos con colectivos, hablando con muchos vecinos de diferentes barrios y con gente que entiende la materia. Y hemos ido detectando pues, unas deficiencias importantes. Melilla está muy mal. Quien diga esto, lo contrario es que o vive en otra realidad o directamente miente. Melilla está pasando por su peor momento en la historia en cuanto a lo económico. Incluso lo político, que ya sabemos la situación que estamos viviendo con el voto por correo, pero centrándonos en la parte económica, estamos en una ciudad en la que estamos perdiendo tejido productivo. No paran de cerrar empresas y comercios, no paran de emigrar melillenses de nuestra ciudad. Miles de melillenses se han marchado porque ven mejores perspectivas de futuro fuera de nuestra ciudad. Y cuando ves este contexto, pues evidentemente uno tiene que aportar soluciones y no estar con el y tú más. Hay una cosa que nosotros no comprendemos, y es que hay obras en esta ciudad, obras muy importantes como por ejemplo el hospital universitario, bueno, infinidad de ejecución de obras en la que se está importando a trabajadores de otras ciudades de España. Están trayendo trabajadores de Jaén, de Almería, cuando en Melilla tenemos en torno a 10.000 parados. ¿Esto cómo se puede permitir en una ciudad con un desempleo endémico? A mí le voy a pedir, porque sí, no tenemos mucho tiempo y queremos desglosar, concretar pero la medida que quería especificar esto porque es que es muy importante. Entonces, pues cuando preguntas al sector empresarial te dices, es que no hay gente capacitada. Bueno, propuestas de Somos Melilla y que pondremos en marcha nada más llegar al gobierno. Un plan formativo de 3.000 personas para capacitarlos, formarlos y prepararlos para el mercado laboral y que no tengamos que estar importando personal de fuera. ¿Eso qué va a implicar? Capacitación, van a tener un contrato de formación por el que van a cobrar mensualmente, van a cotizar a la Seguridad Social y además van a salir con un título y la propia ciudad autónoma se va a encargar de insertarlos en el mercado laboral de la ciudad. Quería preguntarles si dentro de esta medida pues se ha tenido en cuenta la oferta que dan los empresarios, lo que necesitan pues las empresas, las que hay aquí en Melilla, pues para adaptar un poco, ¿no?, esa formación y querer fomentar ese empleo. ¿Cómo se ha trabajado en esta medida? Es que no hay un estudio de mercado, es que aquí no paramos de hacer el curso de peluquería, por ejemplo, y tenemos miles de peluqueros, cuando sabemos que el mercado es el que es. Nadie apuesta por nuevos yacimientos de empleo. Nosotros hemos hablado de crear una flota pesquera, por ejemplo, que eso es un yacimiento nuevo de empleo. Y dice, ¿una flota pesquera? Pero si no tenemos agua territorial. Mentira, nadie va a ir a pescar a aguas marroquíes. Estamos hablando de aguas internacionales o aguas españolas. ¿Eso qué significa? Estamos hablando de por lo menos 30, 40 empleos. Vamos a revitalizar los mercados. Entonces, tenemos un mercado laboral muy limitado, pero sí que necesita de carpintero, de electricista, de fontanero, porque nos las hemos visto negras para buscar este tipo de oficios cuando la frontera ha cerrado. Por tanto, vamos a preparar a nuestra gente para responder a esa demanda.
También cuando se presentó esta medida, pues comentaba brevemente que los planes de empleo deberían ser algo complementario. A día de hoy, ¿cómo están? ¿Cómo lo adaptaría Somos Melilla con esta propuesta también? Bueno, de primero hay que formación? decir que es vergonzoso que tanto el anterior gobierno como el actual hayan devuelto 5 millones de euros, 5 millones de euros devueltos al Estado porque no se presentaron o ejecutaron en tiempo y forma. Es decir, que es que encima lanzamos el mensaje a las instituciones del Estado que es que a Melilla le sobra el dinero, cuando al contrario nos falta y necesitamos más inversión pública. Los planes de empleo no pueden ser el eje central de la política de empleo. Los planes de empleo tienen que ser algo complementario. Y oigan, vamos a capacitar. ¿De verdad que quitar hierbas de un río es capacitar a alguien? Estamos viendo que el 70-80% de los planes de empleo no forman, ni cualifican, ni capacitan a nadie. Por tanto, hay que redefinirlo. También hay que mejorar la gestión. Estamos hablando de que plan de empleo tras plan de empleo, siempre deprisa y corriendo, desinformación, confusión, contradicciones, y ya no hablemos de planes de empleo que se pisan. Eso lo vamos a evitar. Primero se convoca un plan de empleo y se ejecuta, y luego otro más. Porque nos hemos encontrado con personas que empiezan un plan de empleo, sale otro al mismo tiempo, abandonan ese y se reenganchan al otro. Porque económicamente le interesa, entonces de esta manera no llegamos a toda la población necesitada de esa oportunidad. También quiero hablar y preguntarle, por si no tenemos tiempo, de las medidas de vivienda. Aquí, pues, en este programa electoral, pues, se habla de un plan integral para dotar de ascensores a todas las viviendas públicas o una figura del delegado de distrito o barrio como interlocutor de los vecinos. Explícanos un poco estas dos medidas, resumidamente. Sí, resumidamente. Hemos visitado los barrios y nos hemos encontrado con que Melilla ha retrocedido décadas. Barrios abandonados, sin zonas verdes o con zonas verdes sin mantenimiento, suciedad, falta de limpieza de choque, problemas de accesibilidad, se ha renovado un alumbrado en una zona y otras no, o en una misma calle se han cambiado algunos focos y en otros no, y luego hemos detectado en viviendas públicas hechas por la ciudad autónoma en su momento, pero sin ascensores, y estamos hablando de una población pues envejecida, o que es mayor, o que tiene diversidad funcional y que necesita de esa infraestructura. Ya lo ha hecho, se ha hecho en otras etapas, como por ejemplo los ascensores de las 400 viviendas, pues por ejemplo, las viviendas del Tiro Nacional, nuestro compromiso es dotarlas de ascensores. Vivienda pública, no se ha construido ni una vivienda pública en esta legislatura, por amor de Dios, y hay fondos públicos para hacerlo. Nuestro compromiso entre 700 y 1000 viviendas públicas, porque suelo hay, espacio hay y dinero también. Y lo que no se ha resuelto es miles de familias que están en una situación muy complicada. Esto hay que intervenir de forma urgente y garantizar los criterios de transparencia. Aquí no se van a dar casas a dedo, como se han estado dando, y algunos incluso ha sido un negocio, un mercadeo. El tema del delegado de distrito es muy importante. El gobierno quiere gobernar pisando en la calle, conectando con los ciudadanos, no encerrándonos en un despacho. Aquí hay gobernantes que nada más que han tocado el sillón, han apagado el teléfono, han cambiado de teléfono y directamente han dado la espalda a los ciudadanos. Nosotros vamos a nombrar un delegado de distrito por cada barrio o distrito, ya lo veremos, en lo que mejor funcione, para que esa persona sea el interlocutor o la persona que esté sobre el terreno y nos comunique, o sea interlocutor entre los ciudadanos y el gobierno sobre los problemas diarios, los problemas que van surgiendo. Sabéis que muchas veces se puede ejecutar una obra, nos vamos o se va a la administración, pero al día siguiente surgen otras necesidades. Es muy importante mantener esa conexión. Quería preguntarle por una duda en cuanto a lo que son las asociaciones de vecinos. ¿Cómo quedaría eso? Porque se habla de interlocutor, por barrios, por zonas. Sí, al final, ¿cuál sería el contacto con las asociaciones de vecinos? Esto hay que replantearlo, Paula. Lo que no puede ser es que en un mismo barrio tengamos 6 asociaciones de vecinos. Algunas no se conocen ni actividad y reciben subvenciones, algunas incluso sin justificar. Es decir, hay que coger el toro por los cuernos y ver a dónde van esos fondos públicos, dónde va ese dinero y sentarnos con los vecinos y ver cómo reestructurar y reorganizar esa situación. Hay barrios sin asociación y hay barrios en los que estoy hablando de 5 o 6 asociaciones haciendo prácticamente las mismas labores y otras directamente es que no tienen ni sede, están en domicilios particulares. Eso hay que reconducirlo. Pero bueno, claro, como en esta ciudad se ha silenciado al movimiento asociativo y movimiento vecinal a golpe de talonario, te doy tanto, cállate y no hables de los problemas del barrio. Eso tiene que cambiar. Vamos a seguir continuando por los bloques porque son unos cuantos, pero bueno, puede expresarse un poquito más en esta parte porque vamos a hablar de educación. También en rueda de prensa ya se comentó pues algunas medidas, pues por ejemplo esa apertura hasta las 5 o 5 y media de la tarde, si no me equivoco, en los colegios de infantil y primaria para ese refuerzo escolar, pero también también el tema de la apertura de los comedores escolares,
Yo también quería preguntarle por las escuelas públicas de educación y las 500 plazas que prometen aquí en el programa, y también esa ciudad universitaria en los cuarteles del Real. Entonces empezamos por la parte de educación infantil y terminamos con el tema de esa ciudad universitaria, ese campus que propone Somos Melilla. Mira, las casas hay que construirlas no por el tejado, sino de los cimientos. Y evidentemente para abordar en materia de educación es importante que se reconduzca o se replantee una situación que hasta ahora el gobierno de la ciudad se ha puesto de perfil. Mira, llevan 30 años el Estado gestionando directamente las competencias en materia educativa. Y en 30 años han sido incapaces de revertir los índices de fracaso escolar. Somos la ciudad española, incluso europea, con mayor índice de abandono y de fracaso escolar. ¿Alguien ha puesto remedio a esto? No, porque pasan olímpicamente. Se dedican a parchear. Entonces, frente a eso, Somos Melilla va a exigir, pelear y luchar, generando evidentemente consenso en la Asamblea de la Ciudad, para que las competencias en materia educativa y también las sanitarias sean cogestionadas con el Estado. La ciudad autónoma tiene que estar presente en esa gestión para garantizar y defender los intereses de los melillenses. Ante el fracaso escolar, nuestra solución, miren, vamos a abrir los colegios hasta las 5:30 de la tarde. No obligatoriamente, evidentemente, sino voluntariamente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es impulsar el refuerzo educativo. Hay familias que no se pueden pagar una academia. Es necesario habilitar las aulas por las tardes. Eso implica contratar maestros, educadores, integradores, es decir, refuerzo de personal y encima, como digo, creamos empleo. Pero también hemos detectado que hay niños que van al colegio sin desayunar, porque no tienen con qué. Y esto no lo dice Amin Azmani o Somos Melilla solo, lo dicen muchos maestros que lo han visto en muchos colegios donde ven que 2 o 3 niños van con desayuno y alrededor se ponen otros niños que por desgracia están pasando por esa necesidad. Yo lo he vivido eso en persona de chico, sé lo que significa eso, no tener recursos, no tener necesidades y elegir comidas diarias. Ante eso, vamos a habilitar comedores escolares en todos los colegios de educación infantil y primaria. Donde los niños van a comer de forma saludable, donde los niños van a volver a casa desayunados y comidos. Evidentemente la comida también es voluntaria, los padres lo pueden decidir, y esto es obra pública, cocineros, ayudantes de cocina, personal habilitado o especial para esta labor, compras que se hacen en nuestros comercios, es decir, revitalizamos también la economía. Esto solo requiere de una autorización, un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Ciudad Autónoma. De hecho ya existe, porque la Ciudad Autónoma, por ejemplo, gestiona las instalaciones deportivas por las tardes. Es decir, y además hacemos algo importante, conciliamos la vida laboral y familiar. Imaginaos el padre que trabaja o los padres que trabajan y tienen problemas serios para recoger al niño, ver con quién dejarlo. Pues oigan, hay posibilidad de que el niño o el alumno se quede hasta las 5 en el centro educativo. O sea, creo que implica una ayuda importante y dar calidad educativa a nuestra ciudad. El tema de becas. El tema de becas, hemos visto muchas veces que se dan becas y no van al destino final que tienen, porque se entrega dinero ingresado en cuenta bancaria. Nuestra solución es que a partir de ahora todas las becas que se van a incrementar, al menos un 40-50%, se adjudicarán o se entregarán mediante vales canjeables en las diferentes papelerías. Garantizamos que se compre material escolar y no se destina a otra finalidad. Y además incentivamos el tejido comercial, que son nuestras papelerías en la ciudad. En materia también de escuela infantil, hemos dicho de abrir 2 escuelas de 0 a 3 años e incrementar 500 plazas en educación infantil en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque es necesario, somos la ciudad con mayor índice de natalidad de nuestro país y tenemos que atender a ese mercado. Y luego nos vamos al ámbito superior, que es la educación superior, que es la universidad. Llevamos años escuchando hablar de que vamos a ampliar la oferta universitaria y al final es parcheo. Mira, el edificio de Correos, que se iban a habilitar una facultad, llevamos 10 años escuchando que van a habilitarlo y no se ha puesto ni un ladrillo ni un bote de pintura. Nuestra solución no es parcheo, vamos a habilitar un campus universitario, ciudad universitaria, en los cuarteles del Real, que están prácticamente vaciados, es negociarlo con el Ministerio de Defensa, nuevas facultades, 2 residencias de estudiantes, un centro de alto rendimiento para deportistas, porque tenemos deportistas melillenses que quieren dedicarse a ello profesionalmente y no tienen ni dónde entrenar ni prepararse. Ya tenemos deportistas que han tenido que emigrar a otros países y a otras ciudades porque no pueden competir o prepararse específicamente. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a tener miles de estudiantes en Melilla viviendo, consumiendo, haciendo vida en la ciudad, y eso también es economía, Paula.
Pero, y hay una medida que no he comentado antes, que es el tema de la Escuela de Tropa y Marinería, el tema militar. El tema militar, no puede ser que Melilla seamos un referente nacional y estemos perdiendo población militar. No sé cómo se ha permitido que el Partido Popular y el Partido Socialista hayan disuelto la segunda bandera de la Legión sin que nadie haya dicho absolutamente nada. Ni el gobierno Rajoy, ni el gobierno Zapatero, ni el actual han restablecido esa bandera. Vamos a luchar para que vuelva a funcionar. Vamos a pedir un tabor más de regulares, vamos a pedir más presencia de la Armada, que por cierto, lo dijimos, somos Melilla, se rieron los partidos nacionales y ahora tenemos un buque de la Armada que está pronto, dentro de poco, llegará de forma permanente a nuestra ciudad. Una escuela de tropa y marinería, no de grandes dimensiones, pero sí acortada, acotada o adaptada a nuestra realidad, a nuestro espacio. También pedimos que aquí se haga formación de la policía fronteriza, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Todo esto es más población, estamos hablando de unos 5.000, 6.000 personas más viviendo en Melilla, consumiendo en Melilla y, como digo, haciendo economía. Ya que he mencionado el edificio de Correos, entonces, ¿tiene algún plan Somos Melilla para ese edificio que es céntrico y es histórico en la ciudad? Nosotros no vemos el edificio de Correos como una dependencia universitaria. Insisto, es un parcheo más. Ahí se pueden habilitar muchos espacios, desde dependencias municipales, desde centros específicos de atención social, estamos hablando de oficinas de información, queremos crear una oficina de atención, oficina del emprendedor. Ahora un empresario, un comerciante, cuando tiene que pedir una ayuda, se convierte en una auténtica odisea, miles de documentos, papeleos, que luego al final lo que hacen es ralentizar todo, retrasar absolutamente todo. Vamos a habilitar seguramente allí una oficina de atención específica a todos nuestros comerciantes y empresarios, unificando criterios, ¿vale? Simplificando trámites. ¿Para qué? Para facilitar la agilidad administrativa. Vamos a seguir desglosando parte del programa por bloques y voy a preguntarle por las medidas medioambientales, también un poco relacionadas con el bienestar animal, pero empezando un poco más en cuanto a medidas medioambientales, como esa implementación de placas solares en todos los edificios y dependencias públicas. Entendemos que son esos edificios que son propiedad de la ciudad autónoma y bueno, reduciremos, habla aquí, las emisiones de CO2 estudiando la medida del cable submarino. Vamos a hablar un poquito de estas medidas. Bueno, le comento, Melilla no es respetuosa con su medio natural, eso está a la vista. Cualquier melillense que se pase por un espacio natural lo que va a encontrar es ladrillos, cementos, restos de obras que se han ejecutado de forma irregular, etcétera, etcétera. No puede ser que la administración tolere este tipo de agresión a nuestro entorno natural, por eso nosotros vamos a crear la figura del agente medioambiental, igual parecido a los agentes de movilidad, que van a vigilar nuestro espacio natural, donde se va a sancionar a todo aquel que atente o agreda nuestro medio natural. Tenemos un plan de reforestación. Decía el Partido Popular que quiere plantar 1.200 árboles. Claro, lo dice alguien que luego, o que durante 20 años ha talado de forma indiscriminada más de 3.000 árboles en nuestra ciudad. Por tanto, no son ejemplos de compromiso ni es que es creíble. Vamos a hacer un plan de reforestación, el cinturón verde de la ciudad se va a regenerar, vamos a mejorar los pinares de Retrogordo, probablemente estamos hablando de incluso un cierre temporal para su reforestación, replantación y mejora. Tenemos que cuidar nuestro entorno natural. Más árboles es más calidad de vida, es reducir la temperatura en nuestras calles y en nuestros barrios. Más zonas verdes, hay barrios en los que carecen de zonas verdes. Si vemos por ejemplo a Berroes y Tiro Nacional, no tienen ni tan siquiera un parque infantil, no tienen ninguna zona verde, lo poco que había está totalmente destruido y abandonado. Con esto también estamos hablando de crear más empleo porque hace falta su mantenimiento. El tema de las emisiones de CO2 es importante porque estamos hablando de que la central Endesa está generando mucha contaminación, es la más contaminante de España. Ante eso no podemos mirar hacia otro lado, aunque sea la única central que tengamos. Hay que hablar con el Estado, valorar la posibilidad del cable submarino para conectarnos a la red nacional de electricidad y bueno, infinidad de medidas que yo creo que van a mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. El tema de las placas solares, bien es cierto que ya se está avanzando en ese sentido, pero hay que extenderlos, hay que dar ayudas a las comunidades de vecinos para que apuesten por las placas solares, por las energías renovables, porque es el futuro económico y es el futuro del bienestar. Tenemos que seguir porque nos quedan un par de bloques, entonces vamos a ser un poquito más breves, aunque es verdad que sí es bastante importante porque hablando de transporte y turismo, una de las principales preocupaciones es abaratar los billetes y aparte también, según su programa electoral, hablan de que se va a crear un plan director de turismo contando con todos los sectores
implicados. Cuéntenos un poco más concretamente sobre esta medida. Yo creo que es evidente, no hay turismo sin transporte asequible y accesible. Es que ¿quién va a venir a esta ciudad con billetes a 400, 500? Hemos llegado a ver billetes de Madrid-Melilla, Madrid de un no residente a 900 euros. Es decir, esto es un atraco a mano armada. Cuando las compañías no paran de recibir fondos del Estado, no paran de recibir la bonificación, es que se da el absurdo de que cada vez que sube la bonificación, sube el precio de la compañía, de los billetes. Es que va a llegar al momento de que se va a bonificar el 95% y el billete va a seguir costando 200 euros. Esto hay que frenarlo de alguna manera. Y lo triste es que hay una comisión mixta, Estado y Ciudad Autónoma, que se supone que se tiene que reunir para evaluar y hacer seguimiento de esto, y jamás se ha reunido, jamás se ha convocado. Vamos a exigir que se reúna, vamos a hacer una evaluación de esos precios, donde se va a demostrar en ese documento que las compañías abusan y nos atracan a mano armada. Vamos a poner un tope a los billetes y también una cosa que hay que explorar. El resto de españoles tiene Renfe. Renfe es una empresa pública, mixta, que está garantizando la comunicación de todos los ciudadanos españoles en la península entre provincias. Melilla necesita su Renfe y ese Renfe necesita buques públicos en la vía marítima. No es una idea descabellada, al contrario, es más que factible. Antes de darle miles de millones de euros que hemos soltado a las diferentes compañías por la bonificación, por el contrato marítimo, es mejor ir a Cádiz, a nuestros astilleros, encargar 2 o 3 buques y generar una empresa pública de transporte a un precio asequible tanto para residentes como para no residentes. Precio asequible como 30 euros ida y vuelta. Eso sí que va a abrir las puertas del turismo, del intercambio, de las visitas de muchísimos peninsulares en nuestra ciudad. Eso se puede hacer incluso con fondos europeos. Es totalmente posible. Luego, en el ámbito marítimo hay que ampliar las pistas del aeropuerto. Es fundamental. Marítimo. Aéreo. Ha dicho aéreo, claro. Ha dicho el aeropuerto. Sí. Es fundamental ampliar el aeropuerto porque eso va a permitir que puedan venir aeronaves que, dadas las limitaciones que tiene nuestra ciudad, pues no pueden venir. Y cuando no hay competencia, sabemos que el monopolio lo que hace es abusar, no competir e incrementar los precios, que es lo que está pasando ahora mismo con Air Nostrum. Vamos a mantener conversaciones con Vinter Canarias para que vuelva a operar en nuestra ciudad. Creo que es una compañía muy especializada en vuelos regionales de corta distancia. Es decir, infinidad de cosas que yo creo que lo que van a hacer es mejorar. Y luego, si nos vamos al ámbito del transporte urbano, pues por supuesto hay que apostar por autobuses de pequeñas dimensiones, para llegar a zonas como Melilla la Vieja, como Cerro Palma Santa, es decir, zonas a las que, por ejemplo, los autobuses no llegan, pero ya no porque no se quiera, sino porque por una cuestión técnica, ¿no?, de que los autobuses son de grandes dimensiones y no entran en la zona. Ya tenemos unos poquitos minutos y como último bloque en cuanto a lo que son servicios públicos en el sentido de seguridad, bomberos o limpieza, repasando un poco pues aquí algunas propuestas, bueno, también en cuanto a sanidad, y quería preguntarle por esto de dotar al 112 Melilla un servicio de 4 ambulancias públicas, pero esto podría hacerlo entonces la ciudad autónoma. Claro. ¿Cómo podría hacerse esto por las competencias? Bueno, empezando por el tema de la ambulancia, el 112 se tiene que profesionalizar, especializar y ampliar servicios. En Melilla solo hay unas 6 ambulancias operando a través del Ingesa. Es insuficiente. En Ceuta casi nos duplican. Somos Melilla lo que defendemos que el 112 tenga su propio servicio de ambulancia de la ciudad autónoma, pero no solo para hacer transporte para el hospital y los centros de salud, sino también para los eventos públicos que hace la ciudad autónoma, que contrata ambulancias privadas. Oiga, tengamos nuestro propio servicio. Esto es economía, crear empleos, porque hay que contratar técnicos en emergencia, etcétera, etcétera. Luego nos vamos al ámbito de la seguridad. No hay calidad de vida si no hay seguridad en una ciudad. Y en Melilla adolecemos de mucha seguridad en muchas zonas de la ciudad. Vamos a crear 75 plazas de policía local, 21 plazas de bomberos, 20 de agentes de movilidad y agentes forestales. Es fundamental, necesitamos también una galería de tiro. No puede ser que nuestra policía local haga una práctica al año y encima en la galería que nos presta el Ministerio de Defensa cuando puede, porque evidentemente aquello está saturado de actividad militar. Una galería de tiros para que nuestros policías pues mantengan una formación constante y continua. Vamos a inaugurar la Jefatura Superior de Policía de una vez por todas, por el amor de Dios. Se tardó prácticamente 15 años en construirla y ahora, para dotarlo simplemente de mobiliario,
Pues todavía no se ha hecho y la obra está terminada desde hace bastantes meses. Entonces, vamos a mejorar la coordinación policial entre nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, queremos más presencia de patrullas en las calles. Hay días en los que en Melilla, o noches o tardes, en los que hay 1 o 2 patrullas para toda la ciudad. Eso no se puede permitir. Ya no tenemos más tiempo para seguir hablando de propuestas, pero dentro de lo que se ha podido, pues hemos preguntado por varias materias aquí dentro del programa electoral y creo que materias y temas importantes para la ciudadanía. Así que Amin Atmani, candidato de Somos Melilla, muchísimas gracias por estar pues esta última semana. Nos hubiese encantado pues realizar un debate dentro de lo que podemos, pero no ha podido ser posible, así que muchísimas gracias de nuevo a Amin Atmani por esta entrevista, esta primera parte. Nada, una puntualización, el programa electoral es mucho más amplio, estamos hablando de unas 400, 500 medidas aproximadamente. Cualquier melillense puede acceder a ese programa en la página de Facebook. Hay cuestiones que no hemos tocado, pero por falta de tiempo, como el tema de accesibilidad, personas con diversidad funcional, etcétera, etcétera. Muchas propuestas y una muy importante, separar religión de la política. No se puede dividir y tensionar más a los melillenses en función de sus creencias. Pues ahí queda también ese titular, Amin Atmani, muchísimas gracias. Y gracias a los espectadores por ver esta primera parte. Ahora vamos a pasar a los anuncios y después volvemos, no se vayan.